Iniciaremos enviando unos saludos de parte de la hermana Ana Patricia a dos personas de su afecto y de su corazón. Ellos son a Patricia Guadalupe y a Julio César Mazariegos. A ellos dos les envía la hermana Ana Patricia saludos, bendiciones abundantes y que el Dios de la gloria los acompañe permanentemente. ¿Algo más, mi hermana Patricia? Bien, y vamos, usted, hermana Ana Patricia, se une a nosotros para orar por su papacito, el hermano Julio César. Señor, tú conoces las necesidades, tú extiendes tu mano poderosa en la vida de todos los que te han creído, aquellos que te han recibido como Señor y su sanador, el único que tiene el poder de transformar muerte en vida, enfermedad en sanidad. Señor, te pedimos en este momento unidos, puestos de acuerdo con la hermana Ana Patricia, para que tú, Señor, sobre su papá venga la sanidad del cielo, obres con poder y con tu gloria, Señor, sea manifiesta y tu nombre sea glorificado en su vida. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas, porque eres bueno todo el tiempo y porque te creemos. Hágase pues conforme a tu perfecta y santa voluntad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a acomodarnos. Hoy tendremos la visita de dos pastores que estarán con nosotros opinando referente a este tema que tenemos desarrollando, que es el tema de los sermones para todos los que quieran desarrollar esa profesión hermosa de predicador, a la cual estamos siendo llamados. También daremos respuesta a preguntas que nos han hecho nuestros hermanos referente al tema que se ha desarrollado en esta semana. Estamos pues acá, el pastor Raúl Peña, del Instituto Bíblico Radial, para contestar dudas, para aclarar situaciones que de alguna manera no hayan sido a través de la radio suficientemente desarrollados y que tengamos que ampliar o aclarar en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Sea todo para su gloria, mis amados, obrando, preparando y capacitando al pueblo. Voy a empezar con una pregunta que nos hicieron. Una de las preguntas que nos hicieron es la siguiente: según lo que estamos viendo en homilética, son muchos los requisitos que se tienen que llenar para predicar la palabra. Si cumpliéramos todos estos requisitos, muy pocas gentes pudieran predicar la palabra. Pero aquí yo quiero aclarar que estamos en el Instituto Bíblico Radial. Obviamente estamos tratando de formar lo que van a salir egresados del Instituto Bíblico, son bachilleres, el bachillerato bíblico, que les va a dar capacidad para poder después inscribirse a los que quieran seguir una carrera de licenciatura en teología, que se quieran ir a algún instituto bíblico para ser formados como pastores, que se quieran ir a alguna institución que los capacite como misioneros. Bien, ya van a llevar la herramienta necesaria para poder llevar esa formación. No lo estamos
no es necesario que todo lo que estamos aquí enseñando, aquellos hermanos que tienen el anhelo, que son gente evangelizadora, que lleva la palabra, inclusive que reparte tratados. No, mi hermano, tenemos que diferenciar algunas cosas. La tarea de evangelizar es una comisión que se nos ha dado a todos los discípulos del Señor Jesús para compartir con aquellos que no conocen de la verdad del Evangelio. Para evangelizar, mi hermano, solamente se necesita amar a Jesucristo nuestro Señor, estar arrepentido y convertido de verdad y ser testimonio de vida. Amén. Con eso usted puede evangelizar a cualquiera. Generalmente evangelizamos en forma directa y personal de una persona con otra, a veces con una familia completa y en ocasiones en un parque o en algún lugar público. Para eso nada más se necesita amar al Señor Jesucristo, claro, conocer Biblia, porque de qué vamos a hablar sino del mensaje del Evangelio, y, mi hermano, ser un testimonio de vida. Pero esa es la etapa de la evangelización, que esa está abierta para todos. Lo que aquí se está enseñando en el Instituto Bíblico es para aquellos que ya están encaminados para llegar a ser predicadores. Todos los que salgan del bachillerato bíblico van a estar capacitados para predicar en un púlpito o predicar abajo del púlpito de la plataforma, pero delante de un grupo de personas suficientes que necesitan ser, como dice la palabra, persuadidas de transformar su vida, de arrepentirse, reconciliarse con el Señor, o bien para aprender más aún de la palabra. Esta es una formación especial, especial en el sentido de que va dirigido a aquellos que después van a ser de la predicación una forma de vida. O sea, es gente que ya va a ser ministro, que está buscando un ministerio, que está deseando ser un predicador o un ministro, ya sea un ministro evangelista, un ministro pastor, un ministro maestro. Entonces se le está dando herramientas para que puedan ser más efectivos. La palabra dice en Hebreos 4 que es eficaz. La palabra es eficaz. ¿Qué cosa significa eficaz? Es algo que cumple su objetivo. Eso es algo que es eficaz, que cumple el objetivo, que no queda en un intento, sino la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces, para poder cortar, usted que es ama de casa, mi hermana, usted sabe que hay que saber usar la espada, el cuchillo para cortar. Amén. Tiene que tener habilidad, pues, porque si no el cortado es uno. Amén. Entonces igual la palabra de Dios tiene que ser usada correctamente. La necesidad que la persona tiene, la forma, hasta el tono de la voz, la actitud de uno para con otro. A veces hablamos una cosa, pero los gestos de nuestro rostro están dando un mensaje contrario. Entonces nosotros tenemos que estar en la unidad del mensaje, todo nuestro ser, para que sea eficaz. ¿Eficaz para qué? Eficaz para persuadir. Por ejemplo, si nos llaman para atender un asunto de alcoholismo en el hijo de un familiar o de una hermana, tenemos que ser eficaz en el mensaje. Tenemos que dar el mensaje correcto sobre la necesidad que él tiene. Si no está convertido, persuadirlo de que se aparte del pecado y que pueda él venir a los pies del Señor Jesús para que sea salvo. Si es una persona que ya conoce del Señor Jesús pero se desvió, entonces hay que persuadirlo de que se arrepienta, pida perdón al Señor y vuelva otra vez a la senda
de la santidad. Y así constantemente necesitamos conocer la palabra correcta, la palabra adecuada, de acuerdo al asunto que estemos tratando. Y para esto también sirve lo que nos están enseñando. Bien, esto es en cuanto a esa pregunta que nos hicieron, que no hay que confundir evangelización con predicación. Amén. Entonces, las dos tienen el mismo objetivo, que las almas se arrepientan y vengan al Señor Jesús, pero mediante dos herramientas diferentes. Una se hace generalmente con inconversos que están en el público y el otro generalmente se hace a través de campañas de evangelización o a través de púlpitos establecidos. Esa es la diferencia, es el lugar donde se usan los recursos. Bien, vamos a empezar a tratar lo de que en esta semana y anteriormente hemos escuchado. ¿Cómo voy a persuadir? ¿A través de qué? ¿Cómo se llama la herramienta con la cual yo voy a predicar? Se conoce con el nombre de sermón. Amén. Que lo que significa es sembrar la palabra, sembrar la buena semilla. La buena semilla es la doctrina del Evangelio, mi hermano, la que fue revelada por el Señor Jesús. Entonces un sermón lo que trata es, a través de un lenguaje verbal y corporal también, enseñar y sembrar una semilla que pueda persuadir y crecer en las personas que lo están escuchando. Amén. ¿Quién es el que transforma? Es simplemente la palabra de Dios. No se puede elaborar un sermón si no está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo yo elaboro ese sermón. Amén. Primero lo que tengo que hacer es escoger un texto bíblico, amén, que me permita llevar el mensaje que yo quiero, el mensaje que está poniendo en mí el Espíritu Santo. En todo esto que cuando hablamos, mi hermano, damos por entendido de que la guianza del buen predicador es el Espíritu Santo de Dios. Eso es definitivo. No se puede armar un sermón eficaz y que pueda persuadir a las almas del pecado para venir a Cristo si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado y Él es el que va a poner en nuestro pensamiento y en nuestra boca las palabras correctas para alcanzar a los que deben de ser alcanzados. ¿Verdad? Cuando empezamos nosotros a usar una base bíblica, en ese momento estamos ya despertando un interés en la persona que escucha. ¿Por qué? Porque va a aprender Biblia, porque está viendo que es la palabra de Dios alrededor de la cual se va a elaborar este sermón, y nosotros ya tenemos de entrada, ¿verdad?, una semilla sembrada, que es la palabra en base a cual estamos nosotros anunciando el texto. La base bíblica nos ayuda también, mi hermano, a poder obrar en autoridad, porque no es una palabra mundana, no es sobre asuntos económicos, no es sobre asuntos políticos, sino sobre los negocios de Dios. Entonces, yo estoy hablando de la palabra de Dios y Él me reviste a mí de autoridad que trae su propia palabra. Esto me da a mí una seguridad porque la Biblia es la verdad revelada, la voluntad de Dios que conocemos a través de sus revelaciones a los que las escribieron. Esto me da a mí una seguridad que yo estoy predicando una verdad, una certeza. Amén. De la misma manera, los textos bíblicos, mi hermano, generalmente dan una variedad de lo que escuchamos todo el tiempo en el mundo. Cuando escuchamos un versículo bíblico, vemos cómo es de contundente, cómo tiene autoridad sobre la vida de cualquiera. Vemos que no está elaborado como
una opinión, sino como una verdad. Esto inmediatamente, además de captar nuestro interés, le da una variedad, porque eso no lo oigo yo en otras partes, sino solamente cuando estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Y esto ya lo hace diferente e interesante. Amén. Y como la palabra dice que no regresa jamás vacía al Señor, entonces esta palabra bíblica, esta base que yo estoy escogiendo, dejará sembrado, hará crecer a la persona para que deje su condición de niño espiritual y vaya madurando. Amén. Todo esto nos dará, todas estas ventajas de las que hemos comentado, nos da a escoger un buen texto bíblico sobre lo que nosotros vamos a hablar. Amén. Ahora bien, yo debo de escoger un texto bíblico que yo conozca correctamente, que el Señor ya me haya enseñado alrededor de él, que yo ya lo haya vivido y saber que está dentro de mis posibilidades de poderlo, amén, de poderlo predicar. No voy a escoger un versículo bíblico del cual yo no conozco y voy a empezar a inventar cosas, ¿verdad? Porque entonces estaría yo llevando al error a todas las personas que me estuvieran escuchando. Entonces yo debo de escoger un versículo del cual yo conozca, del cual yo pueda desarrollarlo, amén. Y todo esto depende de cada uno de los predicadores. Por eso los sermones son tan diferentes y tan variados, y algunos cumplen su propósito y otros no cumplen su propósito. Esta limitación que debe de aceptar el predicador depende de su formación educativa, de su entorno donde ha vivido, su desarrollo cultural, sus experiencias espirituales, su intimidad con Dios, su dependencia del Espíritu Santo. Todo eso marca los límites de un predicador. Amén. Bien. ¿Sobre qué debo también predicar? ¿Sobre cualquier cosa o sobre lo que necesita la congregación? Amén. Se dice que la predicación es como la alimentación, es como el alimento que reciben las ovejas. Amén. Por eso él dice, los sacaré a pastos verdes, dice el Señor. Amén. Los traeré sobre aguas cristalinas. Entonces hay una necesidad en la congregación. ¿Qué necesidad? ¿Está pasando una tribulación especial a la congregación? Sobre de eso yo debo de escoger el texto. Hay problemas de contienda en la congregación, entonces yo debo escoger un texto que señale. Hay problemas con honrar al Señor con la ofrenda, mi hermano, yo debo de escoger un tema que hable sobre ese asunto. Entonces, dependiendo de la necesidad que tenga la congregación, así debo yo de predicar para que para que crezcan, para que prosperen en la palabra. Amén. Bien, todo esto dejaremos siempre en el texto que escojamos y en el desarrollo del sermón, que todo está bajo la voluntad del Señor. Amén. Bien, debe ser algo que el mismo predicador entienda, sienta, haya vivido para que pueda transmitirlo de una manera eficaz. Amén. Ahora bien, otra cosa importante, ese texto que yo he escogido debe tener una interpretación en el contexto. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a agarrar un versículo de la Biblia y después voy a inventar toda una prédica que no tiene nada que ver con ese versículo, que mi interpretación es totalmente ajena a lo que yo acabo de leer en la palabra. Amén. No es como muchos, mi hermano, acostumbran, es leen un versículo bíblico, nomás para decir que están leyendo Biblia, y luego desarrollan toda su prédica que no tiene nada que ver con el versículo que leyeron. No es esa la manera de iniciar un buen sermón, una buena prédica, sino que el versículo que se lee es el que sirve de base para desarrollar el sermón. La interpretación es muy importante, ¿verdad? Para que no estemos diciendo
si yo no conozco bien el tema, voy a empezar a inventar. Y por lo tanto puedo hasta falsificar datos históricos, amén. Inclusive a la comprensión de las gentes les puede chocar lo que estoy yo diciendo, porque prácticamente estoy dándole una incorrecta interpretación al texto. Amén. ¿Qué debo de tomar en cuenta para interpretar el texto? Primero, saber si lo que está hablando ahí la Biblia es literalmente o es en forma figurada. Usted sabe que el Señor usaba parábolas, eso es figurado, son formas figuradas, no. Él usaba la vida cotidiana, las actividades que desarrollaban para, a través de esas parábolas, enseñarles su mensaje. Bien, ese es un lenguaje figurado, la parábola es un lenguaje figurado, y la parte literal, ¿cuál será? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso es literal, eso tiene que ser exactamente como dice la palabra, ¿verdad? Pero si yo oigo, por ejemplo, la palabra del padre que mandó a invitar a las bodas de su hijo, amén, y envió a decirles a sus conciudadanos que ya tenía preparado, a todos los animales habían sido ya sacrificados y preparada la comida para las bodas, y dice, y no quisieron venir. Y entonces él les dijo a sus criados, vayan y en todos los que encuentren en el camino, vengan y tráiganlos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que fue Israel a quien se le invitó que viniera a las bodas del Cordero, no quisieron venir, y entonces los gentiles que estaban por todas partes fueron llamados para venir a las bodas. Ese es un lenguaje figurado que nos da un mensaje, ¿verdad? El otro lenguaje literal será, yo soy el pastor de las ovejas, amén, y mis ovejas oyen mi voz. Eso es literal, mi hermano. Bien, entonces primero yo debo de saber qué tipo de lenguaje es el versículo, está escrito el versículo que yo voy a predicar. Si no conozco alguna de las palabras que aparecen en ese versículo, mi hermano, yo debo de ir a un diccionario para conocer el significado real de esa palabra, para que yo no empiece a inventar significados de la palabra que más o menos me parecen, que he escuchado en otra parte. No, usted debe de conocer el significado de las palabras. Amén. Establecer una información que nos permita decir en qué condiciones se está aplicando el versículo, cómo estaba el contexto, los personajes, que si aparecen personajes en esos versículos, explicarlos quiénes son, cómo son, de tal manera que la gente entienda realmente lo que ahí estaba pasando, amén. No usar, si necesario es, otros pasajes paralelos, y esto, mi hermano, se llama concordancia, ¿verdad? Que la mayor parte de las Biblias, algunas la tienen en medio de las dos columnas, otros la tienen en la parte de hasta abajo, que se llama pie de página, y usted puede usar otros versículos que sean paralelos y puedan ampliar la intención de lo que usted quiere enseñar. El asunto es que todo quede claro y que sea verdaderamente efectivo el mensaje. Amén. Ahora ya tenemos el versículo, ya tenemos el que ahora vamos a ver el tema. ¿Qué es el tema? Lo que decíamos antes, es la necesidad que vamos a atender con el sermón. De ahí se deriva el tema, ¿verdad? Porque todos debemos decir, bueno, los que se reúnen, por ejemplo, los días domingo, miércoles, en fin, hay otros que se reúnen el sábado, martes, toda la semana, según la congregación a la que vayamos, ¿verdad? Generalmente el único día que no se predica es el lunes, pero en todas las demás congregaciones, desde el martes hasta el domingo, hay diferentes congregaciones. Entonces yo debo decir, bueno,
me invitaron a la congregación fulana de tal para predicar. ¿De qué voy a hablarles? Amén. Y entonces es ahí donde yo me meto con Dios. Es ahí donde yo a través de la oración le digo, Señor, ¿de qué quieres que yo hable? ¿Qué necesidad tienen? Y generalmente viene a nuestra mente el tema del cual el Señor quiere que nosotros hablemos. Amén. Ahora, si ya tengo el tema de lo que voy a hablar, ahora lo voy a definir. Amén. Tengo que ver la intención fundamental con la cual yo voy a escribir mi sermón. Amén. Y así vienen las características del tema. Debe quedar claro en nuestra mente lo que queremos predicar. El Espíritu Santo pondrá en nuestra boca palabras, eso sí es cierto, eso es una verdad absoluta, pero yo debo de tener ya en claro lo que va a predicarse para que yo esté en sintonía con el Espíritu y de esta manera poder tener una capacidad para exponer el tema. Amén. Debe ser un tema que yo lo domine, que yo lo conozca, que sea una experiencia personal, un conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, hablar verdades en el púlpito. Un predicador improvisado que no lee Biblia, que no ora, que no se somete al Espíritu Santo, es un predicador que va a predicar cosas que se le ocurren, ocurrencias, cosas que son antibíblicas, mi hermano, y aún en contra del mismo versículo que escogió para su tema. Amén. Debemos de saber los oyentes, a quienes les estoy predicando, ¿verdad? Si son, por alguna razón, la mayor parte son mujeres, entonces debe tener esa inclinación, esa connotación para que ellas reciban el mensaje. Si son de jóvenes, entonces yo tengo que darle un enfoque a los jóvenes para que pueda esa palabra ser eficaz en ellos. Si estoy hablando con puras gentes, empresarios, por ejemplo, pues le tendré que hablar yo de acuerdo al tema, en el tono que se requiere. Si las personas son sencillas, amén, entonces yo tendré que tener un lenguaje sencillo, que sea comprensible. Amén. Todo esto que pareciera, mi hermano, de más, lo que pasa es que significa un esfuerzo. Estamos hablando de predicadores, formando predicadores, no cualquiera, mi hermano, que agarra el micrófono y empieza a hablar y obviamente uno dice, bueno, ¿cómo es que le dan el micrófono? ¿Verdad? Empieza a decir cosas que se le ocurren, que oyó o que vio en la televisión. Amén. El tema es el inicio del sermón. Es el que dice de qué se trata, su nombre y de qué se trata, para que la gente sepa qué es la prédica que va a escuchar. Amén. Debe ser un resumen de la predicación total. Amén. Debe ser breve y debe ser sobre todo algo que despierte el interés del que va a escuchar, ¿verdad? Que sepa que lo que va a recibir es algo útil para él. Ya tenemos, mi hermano, el tema, ya escogimos el texto, ya tenemos el tema. Ahora, todo sermón tiene un propósito. Todo mensaje debe uno saber qué se quiere obtener con ese mensaje. Que crezca la fe, que quede claro asuntos para que nos apartemos de la religiosidad. El tema, la intención es de que la gente venga a ser servidores de Cristo. En fin, el propósito es importante. Amén. Sabemos que el sermón es solamente el medio a través del cual se transmite la palabra. No es
no es el sermón la parte final, no es el objetivo dar un sermón, no. El sermón es un recurso, es una herramienta para obtener un propósito en los que están oyendo y sean persuadidos de vivir la palabra de Dios. Amén. Bien, ya tenemos el propósito. Ahora, de ese propósito salen los objetivos que yo voy a lograr con el sermón. Hay un objetivo total, siempre completo, y es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que los hombres vengan a Él para que tengan salvación y vida eterna. Este es el objetivo permanente, constante, el objetivo total que tenemos que lograr, que las almas vengan a Cristo, que se reconcilien con Él. Amén. También tenemos bienvenido, mi amado hermano. Aquí tiene usted su micrófono. Aquí está con nosotros el hermano Collado, predicador también de la palabra. Amén. Para que vayamos compartiendo algunas cosas y abundemos, mi hermano, en el conocimiento de lo que es la elaboración de un sermón. Amén. Bien, entonces el objetivo total del sermón es que las almas conozcan que hay alguien que es su Salvador, su Redentor, que se puedan convertir al Señor Jesús y de esa manera tengan salvación y vida eterna. Esa es la intención general. Todo sermón que hable tiene que hablar sobre el tema de la salvación, tiene que hablar alrededor de Jesucristo y su obra expiatoria. Amén. También tenemos a veces objetivos inmediatos que queremos lograr. Y de esta manera tenemos 6 propósitos. Cuando usted quiere intervenir, mi amado, adelante. Hay un propósito que es el propósito evangelístico. Amén. Que es el que, si hay gentes en esa reunión en donde estamos, en ese servicio o en esa campaña, el primero es propósito evangelístico. Así hemos hablado de que las almas vengan a Cristo. Hay otro propósito del sermón que también es un propósito doctrinal. Se convierte el sermón en un medio didáctico para hacer llegar a las personas principios de doctrina. ¿Para qué? Para que si nosotros estamos leyendo la palabra, pero no hemos logrado establecer correctamente o entender el principio doctrinal de los evangelios, pues en un sermón puede presentarse la intención, ¿verdad?, con ese propósito doctrinal, afirmar en la doctrina a los que nos están escuchando. Puede llevar nuestro sermón también un propósito de aliento, de ánimo, de levantar a las gentes, de decirles que Dios está siempre con nosotros, que Él nunca nos abandona, que debemos nosotros vivir en la fe de Jesucristo, que nuestra vida debe ser una vida constante en victoria, ¿verdad? Entonces puede ser esa la intención también de un sermón. Puede ser también un propósito ético. ¿Para qué? Para que la palabra la traigamos a nuestra vida y la vivamos. Y entonces los valores del mundo sean sustituidos por los valores del Evangelio. Y entonces también el sermón puede tener ese contenido ético. Amén. Puede tener un propósito devocional en el cual desarrolle en los oyentes esa devoción, ese amor a Jesús, es el deseo, mi hermano, de ponerlo como nuestro primer amor, de entregar nuestra vida constante a Él, y al final el propósito también puede ser de consagración, de animar a la gente que deje totalmente la vida del mundo, que se dedique y se consagre a Dios y entre al servicio del Señor Jesús a través de su iglesia. Estos propósitos los puede cumplir un sermón. ¿Hay alguno que pueda cumplir los 6? Claro, se puede en un sermón abarcar las 6 áreas, ¿verdad? Pero es prudente
si hay alguna necesidad inmediata, atender la necesidad de los oyentes y después nosotros ir haciendo uso del recurso, del conocimiento que tenemos y sobre todo de la guianza del Espíritu Santo en el momento de predicar. Todos los que nos escuchan, mis hermanos, no dentro de la semana que vimos de los peligros de la homilética, es el pensar que yo cumplo todos los puntos de la homilética, yo soy un hombre muy puntual, yo soy un hombre muy ordenado, yo lo elaboro mis sermones tal y como dice la homilética, y el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Obviamente esa prédica va a ser una prédica intelectual, una prédica que cumplirá tal vez, sorprenderá a las gentes, tal vez salgan impresionados por la capacidad del predicador, pero las vidas no serán tocadas. El único que toca las vidas es la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Una de las cosas, muy buenos días tengan todos ustedes, mis amados del Señor. Para mí es un gusto, hermano Raúl, que se me abran las puertas con usted, más Amén. Que nada, Gloria a Dios. En este ministerio de que están llevando, ministerio radial. Amén. Y sobre los 6 puntos que usted hablaba, mi amado, acerca de lo que debe de tener, ahora sí, el sermón evangelístico. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, a través de la profecía de Isaías, dice: así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que antes hará lo que yo quiero para todo aquello que yo le envíe. Amén. Ahora, en el sistema ético, como usted mencionaba, nosotros necesitamos tener una vivencia de lo que estamos proyectando hacia amén, las gentes. Amén, amén. ¿Sí? Primeramente, enfocamos lo de los discípulos, que ellos fueron testigos oculares porque vieron las grandes hazañas y prodigios. Fueron testigos verbales porque predicaron la palabra y fueron testigos que pagaron con sus vidas porque murieron, ahora sí, como dicen por ahí, ¿verdad?, en la raya. Amén. Haciendo ese sacrificio. Entonces, tenemos nosotros que vivir, porque la palabra llega primero a nosotros. Amén. Y de ahí, podemos llamarlo así, rebota. La tenemos que proyectar a otros. ¿Para qué cosa? Para que a través de ese sermón preparado, ¿sí? Ahora, muchos han confundido acerca de la homilética en los estudios. Ya estudié homilética, ya estudié hermenéutica, ya estudié apologética, estudié todo lo que rige, ¿verdad?, el sistema de estudio. Y ya yo no me ocupo de leer la Biblia, ya no me ocupo de orar, porque la homilética yo me la sé. No. Usted hablaba, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la prioridad del ser humano, la prioridad del predicador, que mientras que no esté lleno de la unción, de la dirección del Espíritu Santo, entonces no puede. ¿Cuántas personas dicen, no, pues yo no leo otros libros, ¿sí? Yo solamente leo la Biblia, pero en la Biblia encontramos, hermano Raúl, cosas que a veces no le encontramos ni entrada ni salida. Amén. Y tenemos que recurrir a los compendios, diccionarios, tenemos que recurrir a otros libros para poder salir de ahí. Pero sobre todo la vivencia que nosotros tengamos, ¿sí? Porque ahorita el Evangelio no se va a predicar tanto porque lo sepamos de memoria. Ahorita el Evangelio se va a predicar con el testimonio de la palabra. Amén, ¿sí? Amén, amén. Y el testimonio es lo que va a hacer que la persona reciba la palabra con denuedo, ¿sí? Y de esa manera se convierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, bueno, lo que dice él está bien, porque yo lo conocí como era antes y ahorita vive una vida diferente. Sale con su familia, sale con sus hijos y entonces ahora yo sí puedo creer que Cristo transforma. Entonces, en el sistema doctrinal nosotros sabemos, amado hermano, que tenemos que prepararnos, porque tantas doctrinas que están saliendo hoy en día. Y así rápidamente le voy a comentar algo, hermano. Me llegó un hombre a mi casa y me dijo, me dice, se presenta de esta manera y me dice: buenos días, caballero. Le digo: buenos días. Iba bien vestido, un evangelista. Entonces me dice: mire, le voy a regalar este folleto, un folleto rectangular azul. Y me dice: mire, en este recuadro, que vea usted, dice, aquí como una nube en forma de dona. Me dijo así: aquí vino Jesucristo
a la ciudad de Arizona. Eran los de la mentada secta de la piedra angular. Y me dijo, Jesucristo ya vino, en esta nube vino por el pueblo de Arizona. Y le dije, a ver, barajémela más despacio para que yo pueda entender. Porque la Biblia no dice que viene por una ciudad, viene por un pueblo, dice que viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación, y esa iglesia la formamos usted y yo. Y le digo, y no puede ser que haya venido por Arizona, entonces usted se quedó, porque usted me está predicando. Y me dice, mire, no vamos a discutir, usted siga creyendo como ha aprendido y yo voy a seguir predicando lo que me han enseñado. Entonces, si nosotros no nos preparamos, ¿sí? Porque ¿cuántas personas dicen, yo para qué quiero el estudio de homilética, para qué quiero los estudios de hermenéutica, si los discípulos no estudiaron? ¿Quién dijo que no estudiaron? Tuvieron 3 años y medio con el mejor de los maestros, el maestro de maestros. Y de tiempo completo. Y de tiempo completo. Ahora, no es lo mismo a lo que traía el apóstol Pablo, una filosofía hueca. ¿Sí? Por eso dijo el apóstol Pablo, lo que antes yo tenía por ganancia, ahora lo tengo por basura. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que aprendió de nuevo, ¿sí?, es algo tan primordial y que yo a veces me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo se atreve a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Por qué no dijo, sed imitadores del Señor, así como yo lo imito a Él? Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a una conclusión, que lo que nosotros predicamos tiene que ser algo de lo que nosotros hemos aprendido, secular, moral y espiritual, y proyectarlo a tantas gentes como ustedes a veces comentan aquí, ¿verdad? Con doctores, con licenciados, con X personas que llegan a las iglesias, y tenemos que estar preparados para ese tipo de, ahora sí, de personas cuando llegan por primera vez y de repente nos lanzan una pregunta que ahora sí que nos quedamos con los ojos cuadrados y tenemos que responderles, hermano Raúl. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros tenemos que ir por delante de ellos, porque Amén. somos enseñadores de la palabra. Amén, amén. Sí, así es exactamente todo lo que acaba de decir nuestro hermano. Es exactamente así. Por eso aquellos que únicamente se retraen y dicen, no, yo aquí, ¿verdad? Y luego resulta que lo peor, hermano Collado, que tienen una Biblia con traducción equivocada. Así es. Entonces no, están como encerrados, ¿verdad? Y como este varón que se le presentó traía una doctrina disque fundamentada en la palabra, pero si yo no tengo ese conocimiento, esa amplitud de cosas, puedo ser sorprendido. Así es. De hecho, mis amados, el Instituto Bíblico Radial nace con la intención precisamente de volver a la sana doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque la sana doctrina está en la Biblia. No es invento de hombre, el hombre es el que ha pervertido la palabra, el hombre es el que ha multiplicado las doctrinas. La doctrina es clarísima, la Biblia es sencilla de entender. Amén. Ahora, estamos formando predicadores, entonces esos deben de estar entendidos, preparados, tienen que estudiar, tienen que tener recursos adicionales. Amén. Por ejemplo, le voy a decir una cosa sencilla de lo que está hablando ahorita el hermano, ¿por qué debemos de enterarnos nosotros? El mar muerto, simplemente porque le llaman mar muerto. Usted sabe que no hay peces en el mar muerto. Usted sabe que no se hunde en el mar muerto. No se puede uno ahogar en el mar muerto. Usted sabe que el mar muerto está a 400 metros abajo del nivel del mar. Usted sabe que es el río Jordán es el único río que va en contrapendiente. Y entonces uno dice, caray, pues no sabía. Pues bueno es saberlo. ¿Por qué? No es información de geografía, no es información de historia, es que Israel es la tierra especial de Dios. Ahí solamente hay cosas que no hay en otras partes del mundo. Amén. Por eso el Señor dice, esta es mi tierra. Y todos esos detalles nos van permitiendo entender cosas de lo que significa lo que es la tierra de Canaán, ahora tierra de Israel, mis hermanos. Es la única tierra que une, es la porción de tierra que une a todos los continentes.
que une al continente europeo, que une al continente africano y que une al continente asiático. Amén. Y algunos van a decir, de esos que siempre tienen algo que decir, bueno, ¿y el americano? Es que en la Biblia no aparece. Así es. Mi amado, la Biblia es donde se creó, donde Dios creó al hombre, ¿verdad? Amén. Ahí va a terminar el asunto también, donde empezó va a terminar. Y todo esto, si yo nada más me encierro en mi corta interpretación, porque si yo solo le estoy dando vuelta y vuelta a la Biblia, si no soy hombre de oración, por supuesto, si no me tomo de la mano el Espíritu Santo que Él me revele, ¿verdad? Pues entonces yo voy a tener una idea muy limitada de lo que del contenido de la revelación de la Biblia. Y eso es correcto, hermano Raúl. Lo que usted comenta, que la sana doctrina está ¿dónde? En la palabra. Amén. Que el hombre la ha transgiversado a través de que no lee bien, le da su mal uso, y si no la malinterpreta él, la malinterpreta el oyente. Anoche precisamente yo hablaba de eso. ¿Por qué? Porque allí en Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aparecen dos Y ahí. Amén. Pero la mayoría de personas dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más le agrega una I. Pero esa I que le quita se la pone al Salmo 23, cuando dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese Salmo 23 no lleva la I que diga y nada me... Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra interpretación, algunos leen correlativamente lo que dice allí Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así lo leen. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Ahí hay dos puntos. Y uno se detiene. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya es otro sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué, mi amado hermano? La Biblia dice, ¿verdad?, que ¿por qué se pierde mi pueblo? Por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros le damos mal uso a las escrituras, no respetando diéresis, no respetando guiones, no respetando puntos, comas, entonces nosotros le damos una mala interpretación, y es cuando nosotros decimos, entonces el hermano Raúl está mal, yo voy a formar mi iglesia, pero la voy a formar de esta manera. Yo le voy a ponerla ahí. Exactamente. O yo le voy a quitarla ahí. Ahora, de esta misma manera nosotros encontramos que en la palabra de Dios es el mejor diccionario que podemos tener, donde encontramos todas las verdades, ahora sí, dentro de la palabra. Pero tenemos que darle buen uso, tenemos que aprender, memorizar, analizar, ¿sí?, la palabra, para poder llevar a cabo y proyectar lo que nosotros queremos dar a conocer a quienes, a los filigreses, en las escuelas, a los estudiantes, para que se formen. Sí, a todos los oyentes. Sí. Y yo me siento, hermano, orgulloso en su momento de poder decir, yo he formado pastores, no aquí, en la ciudad de Cancún, y esos pastores que yo he formado han salido mejores que yo. Y tampoco le puedo decir, oye, ¿por qué aprendiste más que yo si yo te enseñé? No. Encontramos en la palabra que dice, si alguno está falto de sabiduría, que se la demande al Señor. Amén. Entonces. Y les dará en abundancia. Y lo dará en abundancia. Ahora, si nosotros nos enfocamos y nos encerramos, ¿cuántos pastores hay? ¿Cuántos predicadores que dicen, yo no estudio la palabra? Yo nada más lo que el Espíritu Santo me dé. Y va a dar algo, ahora sí, personal. ¿Por qué? Porque le falta el estudio de la palabra. Necesitamos nosotros hacer el esqueleto del sermón, luego rellenarlo, luego analizarlo, luego repasarlo para poderlo dar, ¿sí?, a donde nosotros queremos llegar. El objetivo principal de que la palabra vaya con denuedo, ¿sí?, que la palabra de Dios sea el aprendizaje y que sea el consuelo. Cuando nosotros encontramos en Isaías 41:10, 41:13, que dice, no temas porque yo estoy contigo. Esa es una palabra de consuelo, una palabra de promesa. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es algo que nos llega a nuestras vidas, en lo especial me llega a mí, pero lo tengo que proyectar a otros. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos nosotros llegar a una conclusión de poder reconocer
que el dador de la vida y de la vida eterna se llama Jesucristo. Amén, amén. Vamos a abundar un poquito en el tema que estamos tratando, es fundamental para un buen predicador. Obviamente para el pastor no se diga, porque el pastor genera otras funciones, pero aquí estamos hablando de la predicación. ¿Cómo va a sacar el Espíritu Santo algo que yo no tengo? Porque ellos dicen, no, es que Él me lo pone. Miren, mis hermanos, esa es una confusión. La palabra dice, y vamos a regresar a leer correctamente, dice, y Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado y las que están por venir. Dice, Él les recordará, no dice que Él les pondrá. Entonces, si usted no lee Biblia, si usted no se prepara, si usted no es una persona de oración, si no es usted una persona de ayuno y de testimonio, amén, ¿qué le va a recordar? El Señor le está diciendo porque estuvieron con Él 3 años y medio oyéndolo. Ellos conocieron perfectamente todo el Evangelio de labios de nuestro Señor. Inclusive el apóstol Juan dice que si se escribieran todas las cosas y maravillas que Él hizo, ¿verdad? Pero ellos sí oyeron y su espíritu retuvo y el Espíritu Santo tomó de ellos. Y ese es el sermón de Pedro en Hechos 2. Pero si usted no lee Biblia, ¿qué cosa va a dar? Si está usted seco, no se puede compartir, ¿verdad? Entonces, esta es el pretexto, mis hermanos, y voy a decirlo con claridad, el pretexto de muchos siervos del Señor para no estudiar la palabra y no dedicarle a su profesión el tiempo necesario. Hay muchos que, por ejemplo, tienen un trabajo secular y el tiempo que les queda salen a las 6 de la tarde y de las 7 en adelante son pastores. Es imposible, mi hermano, es imposible, no se le puede servir a 2 señores. Amén. Y por eso no le dedican el tiempo suficiente a la lectura, a la preparación, a su misma formación, y entonces cuando escuchamos de sus labios o escuchamos las repetidas prédicas de todo el tiempo, o escuchamos una prédica que no tiene sustento o con aseveraciones que no son ciertas, porque la profesión a la que nos llamó el Señor, aquellos que quieran ser predicadores, mi hermano, son profesiones de tiempo completo. Amén. No es un ejercicio, no es como ir a hacer un ejercicio, mi hermano, a un gimnasio. No, esto es dedicarle toda su vida, por eso es un ministerio. Amén. Por eso hay diferentes ministerios. Por eso hay ministerio evangelístico, ministerio de pastor, ministerio de profeta, ¿verdad? Cada ministerio tiene su demanda el Señor para con ellos, pero ahorita estamos hablando de gente que va a llevar la palabra. Amén. Y eso es una responsabilidad muy seria, mi hermano. ¿Por qué? Porque la misma palabra que dice, el que le quite y el que le ponga, ¿verdad? Maldición hay sobre nuestra vida. No lo hemos tomado verdaderamente tan en serio como debe. Pero esa es la intención de que ahora, a través de la opinión de gente experimentada, como tenemos aquí al hermano Collado, amén, como tenemos al pastor Benjamín, como tenemos al pastor Víctor Manuel, gente que tiene años pastoreando y nos permite tener la experiencia que usted dice. Es la experiencia que estamos transmitiendo. Y hemos visto cómo cuando la diferencia que existe en dedicarse a esta profesión o tomarla como un complemento, ¿verdad? Entonces, amados, es necesario leer, estudiar, escudriñar y profundizar la palabra. Y el Señor le dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hablan de mí. Amén. Bien, mis amados, vamos a entrar a la parte de la introducción del sermón. La introducción del sermón es prácticamente el inicio con el cual vamos a empezar, y el inicio debe ser correcto, debe ser abundante, debe ser lo suficientemente explícito, claro, ¿verdad? Para que la gente de esta manera nos vaya siguiendo en el desarrollo, ¿verdad? El propósito de la introducción, ¿verdad?, es poder despertar un interés en la prédica que se les va a dar,
establecer una relación entre el predicador y la audiencia, es preparar a los oyentes para que sepan el tema que van a escuchar. La introducción nos permite convencer al auditorio de que lo que va a escuchar vale la pena escucharlo. Amén. Entonces la introducción debe ser apropiada al tema, debe ser breve, debe ser cuidadosamente preparada, amén, y debe ser apropiada, amén, para que podamos de esa manera, mi hermano, empezar a desarrollarlo. Si la introducción del sermón, ya escogimos el tema, ya escogimos el texto bíblico, la introducción va a permitir entender de qué va a hablar el predicador, ¿verdad? No que empezó y terminó y no supimos de qué se trató el sermón. Y ahí viene lo que se llama ya el cuerpo del sermón, ¿verdad? O sea, ya vamos poniéndole carne, ¿verdad? Vamos poniéndole al esqueleto. Amén, ya va agarrando cuerpecito el sermón. Ahora quiero yo decirles una cosa. No crean que es complicado esto, mis hermanos, solamente requiere dedicación. Si usted que está estudiando el bachillerato bíblico, tiene que tener dedicación, requiere de un esfuerzo. Mi hermano, no hay nada que no se haga sin esfuerzo. Amén. Si en el mundo natural, ¿cuánto no nos esforzamos por llevar el pan a la casa? Ahora imagínese si no nos debemos de esforzar para llevarle pan a los oyentes de una predicación. Entonces debemos ir entendiendo que cuando ya tocamos nosotros el reino de Dios, mi amado, usted tiene que verdaderamente, si tiene usted en gran estima al Rey de los Reyes, usted debe saber que debe servirle con la mayor eficiencia, excelencia y dedicación. Amén. Entonces entramos al cuerpo del sermón. Y el cuerpo del sermón tiene lo que le llaman el argumento, ¿verdad? Aquí está el meollo del texto. Aquí es donde el tema se empieza a desmenuzar. Aquí es donde, dependiendo de lo que veíamos, como dijimos, es un sermón ético, es un sermón de aliento, es un sermón doctrinal. Aquí es donde empezamos nosotros a empezar a compartir la experiencia, el conocimiento, el poder de la palabra y sobre todo la guianza del Espíritu. Amén. Y así es donde vamos desarrollando este tema, ¿verdad? Y el siguiente, ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a elaborar el sermón que vamos a predicar. ¿Algo que agregar, mi...? Pues solamente, amado hermano, que ahí es donde nosotros debemos de tener lo que hablamos ya, la experiencia de la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está meditando cómo arreglar, cómo componer el sermón, que vaya de acuerdo a la división y subdivisiones que lleva, y que vaya hablando de lo mismo. Aunque uno se meta muchas veces en otro asunto, pero se tiene uno que salir de ahí. ¿Por qué? Porque está uno hablando. Si estamos hablando de luz, no podemos hablar de oscuridad. Estamos hablando de luz. Y cuando dice el Salmo 27, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué podemos decir ahí? En el mundo secular o en la vida secular, encontramos esos grandes barcos transatlánticos que seguían a través de los faros, a través de una luz, y van diciendo, aquí voy pasando por tal lado, lo están reconociendo. Entonces nosotros tenemos que reconocer quién es esa luz, ¿sí? Los capitanes de barco reconocen que esa luz proviene del puerto de Veracruz, de Mazatlán, de Campeche, de X. Nosotros también tenemos, en lo espiritual, tenemos que reconocer quién es esa luz que vino al mundo, ¿sí? Y que resplandece para nuestras vidas, resplandece para la gente necesitada, para aquella gente que necesita ser llena de la unción del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos lo que usted hablaba, una palabra muy certera, el esfuerzo. Gloria a Dios. Esforzarse. Yo me decía a mi hija a su corta edad,
papi, ¿cómo es que se te quedan los versículos? Y le dije, pero es que yo me quemé las pestañas, le dije. Papi, ¿con qué? ¿Con cerillo o con qué? Le digo, no, se trata de que estudié, me forcé para estudiar hasta de madrugada y todo ese asunto para lograr, porque usted sabe, hermano Raúl, que hay partes de la Biblia en que no encontramos, ahora sí, la salida de ese versículo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Sí? Entonces tenemos que repasarlo y de repente Amén. llega la unción del Espíritu Santo y dice, es esto. Pero ya luchamos, ya nos esforzamos. Y fue una de las recomendaciones que le dio el Señor a Josué y le dijo, esfuérzate. Y para lograr algo, para subir a la cima, no es nada más de decir, voy a subir porque quiero subir. No, tenemos que tener la ayuda de Dios y que Dios nos tenga agarrado de su mano, porque dice la Biblia que lo que está en su mano nadie se lo va a arrebatar. Pero muchas veces nosotros nos queremos agarrar de las manos de Dios y a veces hay miedo y nos soltamos, y ahí el problema, porque no hay el autoanálisis de lo que nosotros estamos viendo a través de la palabra. ¿Sí? Entonces, qué precioso es, hermano Raúl, como usted decía, ver la introducción, ver los pasos que rigen, ¿verdad?, al desarrollo del sermón. ¿Sí? ¿A quién se lo decía en aquel tiempo? Ese es el medio cultural. ¿A quién le hablaba? Amén. Y para quién es en estos tiempos. Amén. ¿Y por qué lo dice? Amén. Entonces, cuando nosotros ya llegamos al cuerpo del sermón, al desarrollo del sermón, es cuando nosotros vamos a enfocar esa vivencia de la palabra. Amén, amén. Sí, el esfuerzo es fundamental, mis amados. Y todo se logra con esfuerzo y perseverancia. No el esfuerzo de un día y dejarlo, no, esfuerzo y perseverancia. Hablaba el hermano Collado del tema de Josué. Josué es un caso muy particular, que poco se habla de esta característica, porque todos dicen, sí, ahí dice en Josué es fuerza. No, Josué estuvo 40 años con Moisés, mi hermano. Y si usted recuerda, cuando él subía al monte, él se quedaba a la mitad del monte. Amén. Aleluya, y él quedaba cuidando. Él no podía subir hasta la punta del monte porque no era su tiempo todavía, estaba siendo preparado, pero él ya se esforzaba. Y él andaba atrás de Moisés, y Moisés le dice, espérame aquí. Y Josué se quedó a la mitad del monte, dice la palabra. Pero cuando terminó Deuteronomio, ya no se quedó a la mitad del monte. Ya no, ya subió. Ya subió y le puso las manos Moisés dándole a él. ¿Por qué? Porque ya se había esforzado, ya estaba capacitado y ya conocía, ¿verdad? Y por eso Dios le pudo hablar, porque él ya había hecho la parte que le correspondía hacer. Y es la misma trayectoria que pasaron los discípulos, porque el Señor primero los llama, luego los capacita, luego los consagra y luego los envía. Amén. Entonces, de esa misma manera el Señor nos llamó a nosotros. Amén. Como predicadores. Nos capacita la palabra de Dios, el sistema doctrinal de la palabra. Pero a raíz de todo eso nosotros empezamos a consagrarnos, a entrar en la santificación y la santidad, ¿sí? Y luego, ahora sí, de la teoría a la práctica. A vivir la palabra. ¿Sí? Y tener las experiencias que en su momento, por decir, como Josué, 40 años, como para que hubiera dicho, bueno, si tú no me permites subir hasta donde estás tú, pues ahí la dejamos. Sí. Pero él necesitaba, ¿sí? Él tenía ya una visión, él tenía un llamado, el cual el Espíritu Santo lo estaba llevando a algo de una preparación tan especial. Amén, amén. Y fue de los grandes hombres que conquistó 31 reinos. Amén. ¿Sí? Amén. ¿A base de qué? Del esfuerzo. Amén. Y sobre todo, mi hermano, la perseverancia que agregamos a esto, porque él vio muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, cuando escogió a los 70 jueces, Moisés no lo escogió a él. Amén. Y es como para desanimarse, ¿Sí? ¿verdad? Y él dijo, no, pues no es mi tiempo, pero después le entregó el liderazgo completo. Mi hermano, Dios tiene para usted, para mí, para el hermano Collado, tiene un propósito muy grande. Nos va a dar lo que nos corresponde a cada uno.
Amén. Él no repite dos cosas. El liderazgo de Josué fue muy diferente al de Moisés. Amén. Pero los dos dentro del plan de Dios. Igual el suyo y el mío son diferentes. Lo que estamos dando son herramientas. Mi hermano, no lo vaya usted a tomar como doctrina. Es herramienta. Homilética es herramienta, mi hermano. Doctrina en la Biblia. Amén. La doctrina está en la Biblia. Homilética es una herramienta. Amén. Para poder que nosotros persuadir eficazmente a otras personas a través de la palabra de Dios, que va enriquecido con el conocimiento que Él nos ha dado, con la revelación del Espíritu Santo y con el testimonio de vida. Amén. Esto lo vamos a estar diciendo todo el tiempo para que no piense usted, como hay muchos, mi hermano, desafortunadamente en Estados Unidos, se apartan del Espíritu Santo y se amarran de la homilética, son unos extraordinarios predicadores, pero sin sustancia. Amén. Bien, terminamos con la parte de la conclusión del sermón. Y la conclusión, mi hermano, es prácticamente un resumen. Es el que cierra, es el que de alguna manera expone en un pequeño, así como se abrió con una introducción, así se desarrolló, se cierra con una conclusión que selle todo lo que venimos diciendo y quede claro el mensaje, ¿verdad? Esa es la intención de la conclusión. Amén. Bien. Ahora, vamos a pasar a la clasificación de los sermones. Vamos rápido porque ustedes ya lo aprendieron todo esto en la semana, pero vamos a aprovechar la experiencia también de nuestro hermano Collado y lo que nosotros vamos apartando con ustedes. Hay un sermón que se llama el sermón textual. Que se deriva del mismo texto. Amén. Exactamente, que el texto que usted escogió, recuerda, cuando íbamos a empezar antes del tema, usted escogió el texto porque primero se preguntó de qué voy a hablar, entonces dijo, entonces el texto adecuado es este, ¿verdad? Y el tema que voy a, porque un mismo versículo usted lo puede usar para hacer un sermón ético, para servir un sermón de ánimo, ¿verdad? Entonces usted dice, no, la congregación necesita ser animada, ahorita está pasando una situación difícil, entonces voy a agarrar esto, ya lo escogió usted, y usted textualmente va a hablar de eso que dice la palabra, amén. Ahí usted, en todo el desarrollo de su sermón, usted ya tiene un texto. Es muy conveniente que el texto que usted escoja, mi hermano, siempre lea antes y después. Y eso se llama contexto. Amén. Para que usted sepa exactamente de qué se trata. Porque es muy común, mi hermano, muy común que se agarre un versículo de la Biblia y el mensaje tiene que ver de otra cosa. No es en el contexto que Dios, porque no se puede usar versículos bíblicos fuera de contexto. Amén. Por ejemplo, voy a comentar uno y aquí yo sé que va a ser abundado por el hermano Collado. Mi Dios os dará todas las cosas de sus riquezas en gloria. Se lo está diciendo a los filipenses. Ese es el versículo. Y todo el mundo dice, no, pues Dios nos va a dar y Dios nos va a hacer prosperar, que dice también Sí, pero ¿qué dice unos versículos antes? Doy gracias a Dios que vosotros otra vez, ¿verdad?, habéis atendido mis necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo fui, solamente vosotros son los que me ayudasteis, porque nadie me apoyó. Entonces, ¿de qué está hablando? De que el pueblo de Filipos financió mucho tiempo, eran dadivosos, hasta más allá de sus fuerzas, porque Filipo era un pueblo chiquito. Amén. La cabeza financiera de Filipo pues era la hermana Lidia, ¿verdad? Pero ahí le está hablando, entonces, como ustedes han cuidado de mi ministerio, como ustedes me han provisionado a mí de recursos, entonces mi Dios a ustedes les retribuirá. Entonces, y el que no ha dado nada, ¿cómo es que hace uso de ese sermón? Sí. Está fuera de contexto. Está fuera de contexto. ¿Verdad? Sí. Y es que somos muy dados. Por ejemplo, les voy a decir otro versículo fuera de contexto. Los que, todo lo que le pasa al cristiano es para bien. No, falso. Esa es la mentira que por ahí corre por todo. No, todos los que aman a Dios,
Todas las cosas le ayudan a bien. Aleluya. Pero ahí hay algo más. Amén. Dice, a los que andan conforme a su propósito. Aleluya. No conforme a su vida. Aleluya. Entonces hay que leer bien el versículo y su contexto, porque si no empezamos a predicar cosas que no son. Tenemos otro versículo que medio mundo, hasta los chamaquitos de 3 años lo saben. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver el contexto. Amén. ¿Sí? El 11 y el 12. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy acostumbrado, ¿sí?, a tener y no tener, ¿ya?, como para padecer hambre y padecer necesidad. Amén. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él ya estaba acostumbrado a ese sistema. A la abundancia y a la escasez. A la abundancia y a la escasez. Aleluya. Pero nosotros estamos acostumbrados a la abundancia, pero cuando viene la escasez ya no lo puede Cristo. Amén, así es. Lo puede el brujo, lo puede el doctor, lo puede fulanos apartes, y le damos la espalda a Dios. Amén. El pariente, el hombre. Sí. ¿Verdad? Banco Azteca, Prendamex, en fin. De todo. Sí, esto que estamos comentando, mis amados, es importante, no solo para un sermón, para tu vida, mi hermano, porque sacar versículos fuera del contexto es como esto: todo lo que creyereis en mi nombre yo lo haré. Y entonces dice, pues entonces ya lo tenemos todo. ¿Tu vida es correcta de acuerdo a la palabra? Amén. ¿Tú eres vividor de la palabra? ¿Cristo es tu primer amor? ¿Crees en el nombre de Jesús? Entonces, si no, mi hermano, ¿cómo va a llegar? Y que reclamamos, hermano, le reclamamos a Dios, Señor, tu palabra dice esto. Sí. Y es promesa tuya y es para mí, pero no estamos viviendo la palabra, porque dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ¿sí?, y te convirtieres de tus malos caminos. O sea, está condicionada la palabra. Amén. Para poder reclamar una promesa, nosotros tenemos que vivir la palabra, ¿sí? Y poderle decir, y tenemos un ejemplo, hermano Raúl, ¿sí? Como cuando el Señor le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que se prepare porque va a morir. Uh-huh. Llega Isaías y se lo dice. Y si lo deducimos, bueno, ese es lo que te dijo él, pero yo voy a hablar con él todavía. Y se va a la pared y le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que me mandes la muerte cuando yo te he servido con corazón puro, sincero, íntegro? O sea, está reclamando algo que estaba viviendo. Amén. Y dice la Biblia que esa oración llegó. Y como el Señor es omnipresente, vuelve y le dice a Isaías, dile a Ezequías que le regalo 15 años más, que no se preocupe. Pero reclamó sus derechos porque estaba viviendo la palabra. Amén. Porque para decir, Señor, te he servido con corazón puro y sincero, íntegro, ya es una palabra mayor. Amén, amén. Que en muy poco la podemos decir nosotros. Amén, 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 amén. Vamos a dejar ahí, tiene una enseñanza muy hermosa esta porción, pero no estamos ahí. Lo que dice el hermano Collados, así es. Él está reclamando lo suyo. ¿Quién podrá subir, dice, a tu templo, Señor, el que tiene manos limpias? Entonces, si usted las tiene, mi hermano, usted las puede levantar. Si usted tiene un corazón sincero, conforme al corazón de Dios, mi hermano, usted puede llegar al trono de la gracia. Y entonces decirle, Señor, yo espero de ti porque tu palabra dice ta. Pero si las manos están manchadas y el corazón está oscuro, ¿cómo va a venir a nosotros, mi hermano? Y esta es una de las cuestiones que la mayor parte se aparta del Señor porque el Señor no les concede lo que piden, aun cuando están fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y entonces se olvidan de Primera de Juan, dice, sabemos que Dios nos concede todo si lo pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y hay muchos textos más para que todos los que piden queriendo recibir lo que no tienen derecho de recibir. Así es. ¿Verdad? Ni de reclamar. Luego tenemos, ese es el sermón textual, mi hermano, donde de lo que se lee, de eso se habla, se discurre, sin salirse de esa parte del texto. Amén. Hay otro que se llama el sermón temático. El sermón temático toma el texto, ¿verdad?, como tema, y de ahí ya empieza él a podríamos decir, abundar, ¿verdad?, con otras referencias, con otros textos paralelos, con situaciones geográficas, culturales, en fin, el sermón se va adornando
sí, esa es la palabra, es la que se usa generalmente, alrededor del tema que se escogió en base al versículo bíblico. Amén. Bien, después tenemos otro sermón, el sermón expositivo. El sermón expositivo es para llevar, podríamos decir, una idea, una intención, y para ello usamos varios textos bíblicos que coinciden en ese punto, para exponer la idea. Vamos a tomar el de la luz, que ya había usado el hermano Collado. Hay muchos, yo soy la luz, ¿verdad? Vosotros sois hijos de la luz, dice Pablo, y en otra del Señor también dicen, ustedes son la luz del mundo. Entonces vamos usando esos textos y juntamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros enseñar, exponer, es que la luz de Cristo se puede reflejar en la vida de los hombres. Y entonces tomamos varios textos referentes a la luz, que es la vida de los hombres, y nosotros lo usamos para poder llevar esa exposición de la cual yo quiero hablar, de la cual yo quiero exponer, amén, y entonces se usan varios textos bíblicos, amén. Bien, ahora ya vamos caminando los tipos de sermones. Ahora vamos a ver clasificación de los sermones según su presentación. Amén. Hay sermones que se leen, que se llevan escritos, y usted lo que hace, ya todo el trabajo, el sermón, ya lo hizo usted en su casa, ¿verdad? Durante varios días usted estuvo elaborando aquí, bajando los versículos, y usted lo escribe, ya lo lleva presentado, ya lo tiene, y entonces lo que usted hace, ese hermoso sermón lo lee. Esto era muy común en los años 1700, ¿verdad? Con los grandes predicadores, ¿verdad? Con los Wesley, amén. Si usted escucha un sermón de Wesley, hijos, tiene una infinidad de versículos bíblicos. Prácticamente ellos ligaban la predicación con puros versículos bíblicos. Por esencia. ¿Verdad? Spurgeon era otro hombre que usaba muchos versículos bíblicos y lo llevaba por escrito y él lo leía. Ellos no improvisaban, ¿verdad? Ese era el método que ellos usaban. Amén. Entonces, tiene sus ventajas, claro, su ventaja es que ya se trabajó mucho tiempo en el sermón y se expone la idea con toda la claridad que se tiene. Su desventaja es que queda uno cuadrado al sermón que ya tiene y ya no puede uno agregar, ¿verdad? Porque en el agregar se descuadra el sermón. Así es. Entonces se tiene uno que, pues si ya empezó uno a leer, tiene uno que terminar leyendo. Esto puede ser muy monótono si el predicador no le preocupa conocer la forma como debe usar su voz. Y usa un mismo tono de voz, de tal manera que a la media hora ya está adormecida la gente, no usa diferentes entonaciones, no reviste alguna cosa importante, no la resalta, etcétera. Esa es el predicador que solo lee debe tener una capacidad de usar su voz para llamar la atención y mantener la tonalidad de voz. Sí, la tonalidad de la voz, exactamente, ¿verdad? Bien. Tenemos otro método para el sermón que es el método de memorización, en el cual usted escribe su sermón y se lo memoriza. Ya no necesita el papel. Eso tiene la ventaja de que usted puede moverse, salir del papel, ¿verdad? Entonar correctamente lo que está usted diciendo y le permite también en determinado momento poder agregar algo. Amén. No se ciñe usted a la estructura del documento que ya escribió y usted, pero lo tiene memorizado, entonces conoce usted perfectamente el tema, ¿verdad? Y entonces, aquí el asunto es que el trabajo es doble. Uno es escribir el sermón y el otro es memorizarlo, que son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, hay gente que prefiere este sistema porque tiene una capacidad de memorización muy, muy importante. Bueno, bendito Dios,
Él es el que nos capacita a cada uno de nosotros. No hay un hecho que este es el mejor, así debe de ser. No. ¿Por qué? Porque toda prédica parte de la personalidad del predicador. ¿Qué es lo que va a hacer uso el Señor de mí? Lo que tengo yo, ¿verdad? Yo no voy a poder predicar como predica otra persona, no, yo tengo que predicar como yo, mis recursos que tengo, la capacidad, mi entendimiento, ¿verdad? Mi preocupación por transmitir el mensaje. Si el Señor me da una memoria extraordinaria que yo puedo aprender pronto, pues bendito Dios, pero si mi hermano no me aprendo ni los versículos de la Biblia, ¿verdad? Entonces pues como que va a estar difícil que yo use este recurso. Nada más estamos hablando de los recursos que existen. Usted con el Señor, pues obviamente, ahora que se convierta en un predicador, pues usted va a entender que es como quiere Dios que usted lo haga, ¿verdad? Bien, y existe otro método que es el método de la improvisación. Hay que aclarar esta palabra de improvisación, porque no van a decir que pues se me ocurrió, ¿verdad? Hoy en la mañana se me ocurrió y voy a ir a predicar de tal cosa. No, creo que quiere agregar algo, mi hermano. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? De lo que usted hablaba acerca de los sermones, al menos en mi caso especial yo llevo una guía solamente. Y de los puntos que tengo que hablar, lo demás puro de memoria. Amén. La mayoría versículos de memoria porque los estudio y me los aprendo. Amén. Y ocupo menos de la palabra así. A veces cuando yo estoy con alguien aquí le digo corrobore con la palabra y yo lo digo después, ¿me entiende? Entonces la improvisación es algo tan importante. ¿Por qué? Usted sabe, hermano Raúl, y en esto, bueno, usted aclárelo si estoy equivocado, pero de repente llega uno y lleva uno un sermón preparado para tal iglesia, y de repente el Señor dice no. Y esa experiencia estuve en Tijuana, mi hermano. Amén, amén. Y llevaba yo un tema preparado y de repente el Señor me dijo no. Y tuve que improvisar un sermón. Y a media prédica, mi hermano, el pastor vino conmigo. Y me dijo, el sermón es para mí, es para mi familia, porque yo estoy mal. Y fue una bendición, hermano, tan tremenda. Y analicé, yo dije, bueno, Señor, tú tenías preparado esto. Amén. Porque yo llevaba el sermón listo ya, memorizado, pero de repente al orar, por eso es necesario que el predicador, eso es uno de los puntos, esté en comunión con Dios antes de la predicación. Estaba yo ahí orando y de repente me dijo el Señor, no, esto no. Y así pasó. Amén. Entonces, improvisar, ¿sí? Es algo que en su momento ya uno conoce de la palabra y conoce los puntos, el desarrollo de un sermón, los pasos a seguir del sermón, y ya es más fácil. Pero por eso necesitamos nosotros estudiar, memorizar, analizar, ¿sí? Para cuando llegue este punto, así de esa manera nosotros podamos desarrollarlo conforme a la palabra. Miren, amados, la primera vez que usted usa una herramienta, la que sea, le cuesta. Agarra usted el manual, a veces no lo podemos ni prender, el aparato, y poco a poco ya le encontramos el botón de encendido y apagado, y luego empieza otro asunto y otro asunto, hasta que con el tiempo usted domina perfectamente la herramienta. Esto es igual, mi hermano. Si usted lleva ya 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años predicando, 10 años predicando, entonces usted ya la herramienta ya la conoce, ¿verdad? Ya no va usted a andar a que primero lo prendo, no, a veces hasta se brinca usted unos pasitos, pero esto va ya en base a la experiencia de cada uno, al llamado de cada uno, porque hay 2 cosas, el predicador que lleva un mensaje y el siervo que es usado por Dios para dar un mensaje específico a una necesidad específica de la congregación. Amén. Lo que está diciendo el hermano Collado, a veces usted va a otro lugar, simplemente a otra congregación que no es la suya. Amén. Que puede ser desde Tijuana hasta Yucatán, ¿verdad? O Cancún ahora, que es la parte más extrema. Y
usted llega y dice, no, pues voy a hablar de la fe, que esto es algo muy común, y cuando usted llega, no hay fe, no va a haber de la fe. Vas a hablar de el pecado oculto, por ejemplo. Y bueno, ay Señor, pero... Y pum, vienen a su mente los versículos que va usted a usar, usted lo anota nada más para que sea una guía, como dice el hermano Collado, ¿verdad? Que ya, bendito Dios, después de mucha experiencia es la forma como muchos funcionamos, ¿verdad? Y ahí va, y se va desarrollando. ¿Y qué pasa? Que viene el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto en la congregación y lo que Dios quiere es que se arrepientan, mi hermano, ¿verdad? Y entonces uno entiende, pero eso es cuando ya el Señor está usando a los siervos, ¿verdad? Como un verdadero instrumento de su palabra para que la necesidad específica de esa congregación sea atendida. Amén. Entonces, el método de improvisación nos permite movernos, pero ahí, en el método de improvisación, ahí sí el Espíritu Santo tiene una gran función. Amén. Ahí sí Él va guiando el sentido. ¿Por qué? Porque usted está improvisando. Amén. Entonces uno debe tener, ahí se desarrolla, mi hermano, unas facultades que no se desarrollan en los otros dos métodos. En el método de improvisación usted debe tener su oído afinado. Amén. Que el Señor le dice, no, es por ahí, es por acá y para regresar. ¿Verdad? Ahora es esto y tal pareciera, pero esto es esto y usted obedece. Entonces el que tiene ese método, se llama improvisación porque va naciendo, pero sale del espíritu de nosotros, mi hermano, porque usted ha leído Biblia, porque usted se ha preocupado por memorizar textos bíblicos, porque usted se ha dedicado a vivir la palabra de Dios, porque usted es testimonio de vida, muchas cosas, mi hermano, por eso usted puede llegar a improvisar. ¿No cree usted que esto es lo más complicado, la improvisación? Amén. Nos desarrolla facultades, desarrolla dones que Dios nos ha dado, bendito sea su nombre, amén. Se tiene mucha capacidad de reflexión, mi hermano, amén. Se ejercita la memoria de una manera abundante, ¿verdad? Se adquiere una libertad en el púlpito que le permite a usted empezar a expresar corporalmente, ayuda a usted a su voz con expresiones corporales, amén. Y usted está dando el mensaje. Vuelvo a repetir, cada uno de nosotros, el Señor nos ha formado de una manera particular y como Él nos haya formado, así debemos de funcionar. Amén. Ahora bien, ¿a dónde nos puede llevar el método de la improvisación? A no capacitarnos, a pensar que como yo ya sé, ya conozco Biblia, yo tengo experiencia, ya no me voy a capacitar, ¿verdad? Ahora yo ya puedo predicar en la mañana, a mediodía y en la tarde porque sé tanta Biblia. No, mi hermano. Ese es el gran riesgo que adquirimos en confiar demasiado en la capacidad del hombre, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu tome control de nosotros. ¿Qué podríamos decir, mi hermano? Podríamos resumir que el predicador debe estar muy bien capacitado, pensar el método que se le acomoda a él y que le permite desarrollar sus capacidades para llevar un mensaje efectivo, eficaz, que pueda persuadir, amén. Y sobre todo, mi hermano, la guianza del Espíritu que le permita desempeñar bien su trabajo. Amén. Los materiales del sermón, mi hermano, son muchos, ¿verdad? ¿Cuáles son los materiales? La Biblia, conocimiento, el entorno que hemos conocido, la formación cultural que tenemos desde que entramos a la escuela, si es que estudiamos, o si ejercimos un oficio, o si somos campesinos, todo eso nos servirá para usarlo como un material, ¿verdad?, que yo voy a usar para mi sermón. Durante el desarrollo de el sermón, su capacitación es pues lo que yo leo, lo que yo investigo, ¿verdad?, lo que llega a mí. Es muy importante la fuente de donde adquirimos la información, mi hermano, para que no vayamos a fuentes equivocadas que están en apostasía, ¿verdad?,
y de esa manera nosotros estemos usando material que realmente no es correcto. Debemos tener nosotros todos una biblioteca que podemos guardar nuestros sermones a través, si son escritos, o grabarlos, mi hermano, si son de improvisación. Hay métodos y sistemas para grabar, y de esta manera podamos tener nosotros una biblioteca que podamos usar para desarrollar los sermones. Amén. De esta manera, pues, mi hermano, hay diferentes materiales. Hay materiales que nacen de nosotros y de la revelación del Espíritu Santo, eso se le llama materiales originales. Hay materiales que son prestados, ¿verdad? O sea, que ya otros han desarrollado una porción de ese tema y uno toma parte de ello. ¿Por qué? Porque fue palabra de Dios, mi hermano, y uno lo hace suyo y lo comparte en su sermón. Y hay otro que se llama plagio, que ese sí no es recomendable, es totalmente en contra de lo que Dios ha enseñado. ¿Qué es eso? De que bajan sermones de internet, los copian textualmente y esos leen. O compran libros. Hay libros en la librería, mi hermano, donde usted puede comprar y ya existen cientos de sermones perfectamente desarrollados. Usted los agarra, simplemente los copia y los da. Eso se llama plagio, y obviamente eso está en contra de las normas de santidad que Dios nos ha dado. Amén. Bien, mis amados, estamos ya pronto a llegar. ¿Qué ilustraciones puedo yo usar en un sermón? ¿Verdad? Ilustración significa dar brillantez, iluminar, o sea, dar más luz sobre el tema que yo estoy desarrollando. A eso se le llaman ilustraciones. Amén. Esa ilustración las usaba el Señor Jesús a través de las parábolas, ¿verdad? Inclusive hasta el lugar donde él a veces se sentaba, mi hermano, que era en el templo, para tratar un tema del templo. Eso es una ilustración, ¿verdad? Entonces, esta parte de las ilustraciones son muy importantes para poderlas usar, y eso depende de acontecimientos que están sucediendo ahorita, acontecimientos que pasaron en el pasado, ¿verdad? Los traemos a la base del sermón y nosotros le estamos dando un poquito de más brillo a la palabra, entorno, ¿verdad? Sí. Exactamente, estamos decorando su entorno, ¿verdad? Y ahí, hermano Raúl, ese es como los chefs. Amén. Al menos este servidor que trabaja cocina, me gusta a veces decorar los platillos, ¿sí? Porque eso le da una brillantez, algo exquisito se ve la comida, amén, ¿no? Y que amén, se ve suculento. Amén. De igual manera nosotros, cuando nosotros queremos adornar un sermón con una ilustración, y yo de repente estoy hablando de algo y me llega a la mente la ilustración que es la correcta, que va ahí. Aleluya. Y lo podemos decir, y eso hace que el oyente se enfoque más a la palabra y pueda entender mejor lo que nosotros queremos decir. Amén, amén, amén. La ilustración no se usa como relleno. No. La parte fundamental es el tema, el propósito, todo eso. Y la ilustración es para, como dice el hermano Collado, para darle presentación a lo que tenemos, pero nunca va a sustituir, ¿verdad?, a la parte fundamental, que es, en este caso sería el guiso principal, ¿verdad? Porque mucha gente mete relleno, y la prédica, ¿dónde quedó? El tema de la prédica, ¿dónde quedó? No venía ¿verdad? preparado. Exactamente. Por eso está metiendo relleno. Aleluya, sí, señor. Por eso la improvisación debe ser con gente que ha estudiado la palabra. Nos llamó un hermano de allá de Chiapas Solidario, hermano Raúl, sí, diciéndonos que está muy bonito el desarrollo del tema que estamos dando, y que él se está edificando, nuestro hermano José Alfredo de allá de Chiapas Solidario. Gloria a Dios. Que nos felicita en su momento. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre, por cumplir el propósito, ¿verdad? Nosotros no debemos de cerrarnos jamás a seguir siendo preparados. Mi amado, no se quede usted estancado. Prepárese, lea la Biblia, pero todo
que vaya de la sana doctrina. Lo que no sea sana doctrina es basura, mi hermano. Oiga, pastor, ¿cómo dice usted eso? Mire, que eso fue lo que dijo Pablo, mi hermano, y Pablo conocía que era la basura de la que desechó Pablo. Todo el conocimiento de fariseo, mi hermano, y ese conocimiento de fariseo que era la ley, la interpretación de la ley, el Talmud, todo ello, para él dijo, no, esto es basura. Así que ahora nosotros, una falsa doctrina, pues es basura, y nos dediquemos a prepararnos en lo que es correcto. Amén. ¿Cómo sé que es una falsa doctrina? Porque habla de cosas en contra de lo que la Biblia estableció. Esa es una falsa doctrina. Y que los fariseos tenían una buena doctrina, hermano, en su momento. Por eso el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Ajá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en su momento Pablo desecha todo eso, ¿sí? Porque ahora se adentra a qué cosa, a lo del Señor, al encuentro personal del Señor, y que el Señor lo iba a capacitar y hacerlo de nuevo, ahora sí, una nueva criatura. Amén, amén, amén. El paso de la gracia, ¿verdad? Así que es. Eso pues nunca había existido, sino que el Señor trajo la verdad y la gracia. Entonces, él encontró que el hacer las obras de la ley, pues realmente eran basura, porque eso no llevaba a salvación. Amén. Bendito Dios, ha sido un hermoso programa, mis hermanos. Gracias por su presencia, mi amado hermano. Gracias a usted, gracias, que nos permitió gracias al Señor. Invitarnos. ¿Verdad? Y bueno, las ilustraciones hay muchísimas. Todo lo que usted pueda usar para ilustrar que vaya conforme a su tema, ¿verdad? Puede ser usado. Lo que debemos hacer es nada más tener una, podríamos llamar, una disciplina, mi hermano, de no salirnos de lo que estamos hablando, de no querer abarcar tantos temas que después la gente no sepa de lo que se trató, de qué fue lo que le tratamos de enseñar, ¿verdad? Entonces hay que tener precaución en el uso de las ilustraciones para que no hagamos un uso excesivo de ellas. Simplemente deben ser para dar brillantez a una porción del texto de lo que estamos explicando, ¿verdad? Ninguna ilustración, mi hermano, debe ser usada para justificar una parte que no esté en la Biblia, para tratar de darle un sentido de verdad a lo que no es, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ello, mi hermano, ¿verdad? Y nosotros, ¿nos avisa el Espíritu Santo cuando estamos hablando una cosa incorrecta? Sí, por supuesto que sí, mi hermano. No se olvide que Él tiene comunicación con nosotros constantemente, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que desarrollar, ¿qué cosa es? El oído. Así es, sensible. Sensibles a la voz, aleluya. Amén. Entonces, creo que estamos ya avanzando bastante, lo demás ya fue enseñado, ¿verdad? Cómo arreglarlo, tener la unidad del sermón, ¿verdad? El orden lógico de las ideas para que se puedan entender. Es otra cosa importante también, ¿verdad? Debe tener la presentación debe tener un sentido, una guianza, ¿verdad? Entonces, y sobre todo hay una parte, con esto vamos a terminar que ya llegó el tiempo, mi hermano, el predicador. ¿De qué manera el predicador se debe presentar a las personas? ¿Cuál es el tema? Sin santidad nadie verá al Señor. No puede haber un predicador que no se presente en santidad, varón o hembra. El varón debe estar correctamente vestido, con decoro. Amén. Las 3 palabras que Pablo nos recomienda, ¿verdad? Debemos de vestirnos, mi hermano, con decoro. ¿Por qué? Porque estamos siendo portadores, estamos siendo heraldos del Señor. No excesivamente, no, mi hermano, con decoro, ¿verdad? Con prudencia. Entonces, si el hombre viste de una manera fuera del contexto, va a hablar de una cosa seria y va vestido como payaso, ¿verdad? Como que no hay congruencia en las cosas. Y si una mujer va a hablar de santidad y va vestida de una manera indecorosa, tampoco eso, mi hermano, está de acuerdo. Amén. Aunque digan lo que digan, mi hermano,
Una cosa es la verdad de la palabra. Ahora sí sabemos que hay mujeres que puedan predicar, claro que sí. Amén. A Él le ha placido también llamar a ministerios, pero de ahí a que quieran imponer su moda, su modelo, su forma de ver, su forma de hacer, su forma de hablar, ¿verdad? Mi hermano, hay mucha distancia. El púlpito, mi hermano, es para expresar la palabra de Dios. Consecuentemente, se considera que el púlpito se debe estar guardado en santidad. Amén. Esto es muy importante, la presentación del predicador. Aleluya, usted no puede hablar de limpieza con la ropa sucia. Y esto, ¿quiere agregar algo, mi hermano, para cerrar? Bueno, que esa es una parte fundamental, hermano Raúl, así rápidamente. El predicador, el que va a proyectar la palabra debe de tener una presentación especial, ¿sí? Porque se va a presentar primeramente ante el Rey de Reyes. Amén. Y la Biblia nos enfoca y dice que nosotros somos un embajador. Amén. Hay predicadores que llegan en chancla, que llegan en playera, y todavía en playera y traen el logotipo de cannabis, ¿sí? Que está hablando de drogas. Entonces todo eso nosotros tenemos que verlo. El pudor, ¿sí? Para el vestirnos pudor. Y poder ahora sí nosotros proyectar algo, y como usted decía, no vamos a hablar de algo limpio cuando vamos sucios, ¿sí? Amén. No vamos a hablar de humildad y vamos a llevar la ropa en rota. No, la humildad no se demuestra con la ropa rota. Amén. Se demuestra en la obediencia hacia Dios. Aleluya. Sí, sí, amén. Creo que ha sido un hermoso tiempo, mis amados. Hemos llegado al final del programa. Este tiempo vuela, amén. Pero creo que ha sido bien usado. Y agradecemos, mi hermano, a Dios la presencia del hermano Collado, con quien nos ha compartido su experiencia de tantos años de predicador. Bendecimos la vida del hermano Benjamín, también, que ha dedicado su tiempo, mis amados, a elaborar esto de homilética. Y les decimos que ya tenemos los exámenes del módulo 1 y del módulo 2. Para los que quieran ya avanzar en homilética, la próxima semana él ya les dirá cómo empieza con el módulo 3. Y, hermanos, no se desanimen. No se trata de sacar 10, se trata de aprender para ser un buen predicador, pero formado, con conocimiento y sobre todo con temor de Dios, viviendo su bendita palabra. Nos despedimos de ustedes, el pastor Raúl Peña, del Instituto Bíblico Radial y pastor de Casa de Oración Puerta del Cielo. Amén, aleluya. Yo le doy gracias a Dios primeramente, hermano Raúl, y gracias a usted que tuvo ameno, ¿verdad?, invitarme, que estamos aquí arreglando otros asuntos de la maratónica y todo ese asunto. Entonces, le agradezco, hermano, y estamos también ahí como para poder participar el día que usted así lo requiera. Aleluya. Y qué bueno, y para mí fue un gusto, fue un placer poder llegar a la intimidad de los hogares de los que nos escuchan en todo. Amén. Ahora sí. Y qué bueno, como nos decía nuestro hermano José Alfredo, que le gustó de qué manera estábamos enseñando, ¿no? Y entonces, porque dice que a veces los predicadores no van preparados, dice él. Entonces necesitamos nosotros tener esa ética de la preparación de la palabra. Amén. Como siempre, ¿verdad? Su amigo, su hermano y siervo del Señor, Jorge Pérez Collado, el del programa de las 10 de la noche, El Poder de la Oración, y aprovecho el espacio, ¿verdad? Amén, para, amén, amén. Invitar a que usted escuche ese programa, un programa, ahora sí, no porque yo lo dirija ni lo conduzca, pero un programa muy bonito donde Dios se ha manifestado a través de la unción del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios.